quiero que Pedro J. y Luis Herrero tengan tiempo para discutir sobre lo de Grecia y sobre todo sobre el efecto de Grecia. Grecia es un pequeño país que tiene entre 10, 11 millones de habitantes y que representa pues, el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Es decir, económicamente es un país irrelevante. La importancia de lo de ayer de Grecia es que por primera vez en unas negociaciones se jugaba con la opinión pública de un país para presionar en la negociación. Como si España, cuando estaba negociando las formas de entrada, primero en el mercado común, luego en la Unión Europea, hubiera hecho un referéndum para forzar a Francia a aceptar que las lechugas y la víbora cornuda, que fue lo último que negociamos fue la víbora cornuda. La víbora cornuda, la protección de la víbora cornuda en España. Yo sabía que había víboras, y bueno, gente cornuda que les voy a contar, pero la víbora cornuda como tal, bueno, pues España no hizo un referéndum en favor de la víbora cornuda para presionar a los franceses que siempre nos tocan las narices. No, siguieron negociando, como han hecho todos los países que han entrado en la Unión Europea y que han negociado su rescate, incluyendo Grecia 2 veces, que es el único país al que ha habido que rescatar 2 veces de la ruina a que le ha llevado su gobierno. Bueno, convoca un referéndum para presionar, no Europa, no más terrorismo, se acabó la esclavitud. Bueno, venga, ya se acabó la esclavitud. No, era el no para sí. Es decir, la portada del semanario alemán de más tirada, el semanario económico. Tsipras o Chiripas con una pistola en la cabeza. Si no pagas, me mato. Bueno, pues mátate. ¿Por qué te he de pagar? Si quieres matar, te matas. Y si no, vete a hacerle chantaje a tu padre, a tu madre o a la parentela griega que te viva en el Joroña. O sea, ¿qué es eso de que tengamos que pagar todos? España ha pagado el 12% de los 240.000 millones que la Unión Europea ha enterrado en Grecia. Y digo enterrado porque han sido 2 rescates y ahora piden el tercero, pero encima con un referéndum e insultando. Bueno, pues vamos a hacer un referéndum en todos los países europeos a ver si hay que darle a un país dirigido por una colección de sinvergüenzas y de manirrotos, si hay que darle más dinero. Después de, repito, haber enterrado 240.000 millones de euros. Y dice, bueno, es que entonces el euro será un sitio del que se puede salir, claro, así teníamos que haberlo hecho. Pero esta semana Obama ha dejado quebrar a Puerto Rico, que tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, más o menos la de Grecia. Y la ha dejado quebrar. Obama dice que Europa tiene que pagar a Grecia, ¿no? Pero él no paga a Puerto Rico. Con dinero de los demás es muy fácil. Al final tiramos todo el del dinero de Alemania para pagar los vicios y la chulería de Grecia. No al terrorismo financiero. Venga, hala, ya estás libre del terrorismo. Pues no. Resulta que como se trata de unos sacamantecas, de unos chantajistas, de una gentuza que desde luego debería ser expulsada del euro y de la Unión Europea, y la Unión Europea debería tener normas estrictas de cumplimiento para estar en el euro. Por ejemplo, que España no aumente más la deuda, que España reduzca el tamaño del Estado, que en Italia paguen impuestos, que Francia no tenga un Estado tan grande. Todos los países del euro tienen que acomodarse a las normas de conducta que al final son las de no gastar más de lo que se ingresa. Mira qué sencillo. Ya está. Y si has gastado más, pues vas pagando lo que pagaste de más y no debías haber pagado. Gastaste mucho, pues hay que ir remediando la deuda, porque si no la tienes tú más los intereses. Bueno, ¿qué pasa? Ayer no, estaban Chiripas y Varoufakis tan chulos. No, hemos derrotado a Grecia, a los mercados, la dictadura, el terrorismo financiero y tal. Por la noche ya estaban pidiendo dinero para los cajeros. Porque estos orgullosos, los comunistas de Siriza y los nazis de Amanecer Dorado, que son los que han ganado en Grecia, al 35% no ha votado. Se ve que no consideran importante que les den dinero. La costumbre es recibirlo, supongo. Pero los que han ganado, anoche ya estaban pidiendo dinero, para... Faltó el Papa Francisco pidiendo también dinero.
Ahora que está en Ecuador, a Bolivia y tal, puede ir a los narcotraficantes de los Andes a pedir dinero para los hermanos griegos, porque seguro que, como es amigo de la Kirchner, pues pedirá dinero para los comunistas griegos. Pero la prueba de que quieren seguir ordeñando Europa es que acaba de anunciar su dimisión Varoufakis, el macarra, según los periodistas descerebrados, prestigioso economista, un jeta sacamantecas que ha estado diciendo que no para negociar el sí. No, en Europa no se hacen así las cosas. O sea, en Europa nadie ha usado el referéndum como herramienta de negociación, porque si lo usamos, en Alemania harán un referéndum a ver si dan €1 a los países mediterráneos y saldrá no en un 90%. Pero claro, así no se habría construido Europa. En fin, que Varoufakis ahora dice que dimite para que un Varoufakos vaya a pedirnos dinero y ya no está Varoufakis. Es decir, aflojad la mosca, tontos. Y ya estará el tonto de Hollande, que no hay más que verlo, salvo en la cosa femenina, y lo demás es tonto hasta almorzar y después todo el día. La prueba es cómo está Francia. Pues ya estará diciendo, hombre, que Alemania debería dar dinero. Ya digo, falta el Papa. Pero este dice que ha dimitido. Lo mismo lo pone en otra cartera. Este es como Zapata. Lo mismo lo hacen concejal de Atenas. Yanis Varoufakis acaba de presentar su dimisión. Lo ha anunciado a través de su blog personal, donde explica que se considera un obstáculo para que continúen las negociaciones con la Troika. El ministro de Finanzas griego dice que con esta decisión pretende ayudar a Alexis Tsipras. Considero que es mi deber, añade. Varoufakis se convierte así en el segundo político griego que dimite tras el referéndum. El primero, recordamos, fue el líder de la oposición, Antonis Samaras. Bueno, Samaras había pedido el sí. Había sido presidente de un gobierno que hizo las cosas bastante bien, pero es que es como Mariano, y Mariano además fue a ayudarlo, momento en que yo le gané fácilmente un jamón a Paco Maruenda. Pero, hombre, ya Samaras era un mal candidato, con la ayuda de Rajoy la derrota era segura, como así sucedió. No tuvo mérito, era casi como quitarle caramelos a un niño, pero un jamón es un... Sí. Pero este anoche salió chuleando y diciendo que les ibas a sacar más dinero a los europeos. Bueno, serán los europeos imbéciles si te dan más dinero. Pero vamos a ver lo que dura la seriedad en el asunto. En fin, lo importante, les hemos dado los datos, pero por si se despiertan a las 8, felices ustedes si han podido dormir con este calor, bueno, pues vamos a recordarles los resultados del referéndum. Por una diferencia de más de 20 puntos, el no a la Troika se impuso en Grecia un 61% frente al 38% de los griegos que aceptaban las condiciones de Bruselas. Un 35% no votó. El Banco Central Europeo debe decidir si mantiene la liquidez a los bancos. Draghi no actuará hasta saber la postura del Eurogrupo. Angela Merkel y François Hollande, que comparten rueda de prensa en el Elíseo esta tarde, quieren una convocatoria de urgencia para mañana. Tras conocerse los resultados, Alexis Tsipras apuntaba que seguía abierto al diálogo y Varoufakis hablaba de cooperación. El ex primer ministro griego y líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, dimitía de su cargo. Bien, ahora vamos con la salida, digamos, tipo Padre Ángel, sonrisa. O sea, Martin Schulz, como preside el Parlamento Europeo, es decir, el que es el posada de la cosa europea. Es decir, es el ganso que está ahí pastoreando los distintos rebaños. Y claro, pues se tiene que llevar bien con todo el mundo y con todo el mundo se lleva bien. Así que, ¿qué hace? Como ayer Grecia dijo no a Europa, hoy Europa tiene que preocuparse de los niños y los viejos de Grecia. ¿Qué pasa? ¿Que en Grecia no hay nadie que se ocupe de los niños y los viejos? Es que los griegos, los orgullosos griegos que dicen no a Europa, no tienen un gobierno capaz de ocuparse de sus niños y sus ancianos. ¿O es que la demagogia estúpida de la burocracia europea, siempre tirando con pólvora de los demás, es decir, de Alemania, pero de todos los países, sigue empeñada en hacer como si no hubiera habido referéndum en Grecia? Bueno, el modorro de Schulz y luego el jeta de Maduro. Por sus amigos los conoceréis. Se dice que uno no puede elegir en política sus aliados, pero sí sus enemigos.
Bueno, pues chiripas, Pablo Iglesias, Maduro, Fidel Castro, pues están en lo que están. Oigamos primero al tonto caritativo y después oiremos al jeta comunista. Pendientes de la reacción de las bolsas y a la espera de saber qué concluye la cumbre del Eurogrupo convocada para la tarde de mañana, el presidente del Eurogrupo, Martin Schulz, pendiente del presidente del Parlamento Europeo, alertaba de la situación de urgencia para los ciudadanos helenos. Creo que los griegos van a estar en una situación más difícil esta semana y por eso deberíamos discutir desde este lunes sobre un programa de ayuda humanitaria para Grecia. Los ciudadanos de a pie, los pensionistas, los enfermos y los niños en las guarderías no deberían pagar el precio de la dramática situación a la que el gobierno ha llevado al país. Pero vamos a ver, ¿qué respeto tiene este bobo solemne a la soberanía de Grecia? Grecia es un Estado soberano que ayer soberanamente decidió darnos una soberana patada en los mismísimos, después de 2 rescates, para que le demos más dinero en el tercero. O sea, de los niños y de los viejos de Grecia se ocupa el gobierno de Grecia. Pero ¿quién es aquí Sor Sonrisa para decir que... ¿Qué pasa? ¿Que no hay niños en España, en Italia, en Alemania? ¿Qué digo? En Chequia, en Eslovaquia, en Polonia, no hay niños, no hay viejos, a lo mejor desatendidos. No hay zonas deprimidas en el sur de Italia que necesitarán más ayuda que Grecia. Las hay. Y de esto no se acuerda este majadero. Bueno, pero el sucesor del gorila rojo, el primate Maduro, dio una verdadera lección de lo que es realmente, de lo que significa el triunfo de Grecia, aparte del triunfo de los sacamantecas y de los estafadores de la Acrópolis. O sea, oigan ustedes al dictador venezolano. Desde Venezuela, Nicolás Maduro también se pronunciaba esta madrugada sobre el referéndum griego y en la misma línea de Varoufakis llamaba terroristas a los organismos europeos. Grecia le ha dicho a los terroristas financieros del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de Berlín y del mundo europeo, de las élites de Europa, le ha dicho: el pueblo griego no se arrodilla, el pueblo griego tiene derecho a la vida. Pues vive. No, el pueblo griego anoche, no el pueblo griego, el 35% no votó y de los que votaron, el 65%, el 60% votó que no y el 40% votó que sí. O sea, tampoco es que todo el pueblo griego esté unánime. Fue poco más de 1/3 al final del electorado completo, los que votaron. Pero al final eso es lo que cuenta. Pero es que por la noche, después de quemar banderas europeas, de ponerle el bigote de Hitler a Angela Merkel, ya estaban pidiendo dinero a Alemania para abrir los cajeros. Hombre, no. ¿Pero qué le vamos a decir a este canalla, a este criminal, al financiador de Podemos, que es capaz de pegarle un tiro en la cabeza a un chaval de 14 años que protestaba contra su régimen? ¿Pero qué vamos a pedirle a un tío cuyo presidente de la Asamblea del Parlamento está imputado en Estados Unidos, señalado como el jefe del narcotráfico de Venezuela, el Diosdado Cabello? ¿Pero qué vamos a decir de un tío que ha conseguido que en los supermercados, mini mercados venezolanos, ya no haya ni pollo ni papel higiénico? Pero ¿cómo viven los de la dictadura venezolana? Allí tenía un despacho al lado del gorila rojo, el Monedero. De Venezuela han cobrado todos los jefazos de Podemos. Todos. El dinero que no hay en Venezuela para los niños y los pobres de Venezuela, por supuesto que lo había para los niñatos de la Complot, para los comunistas de Podemos. Bueno, y mientras ¿en España qué? Mariano, yo creo que le pasa algo, porque no hay más que oírle hablar. O sea, habla lento. No entro ya en los contenidos, porque ya bastante tengo. O sea, no. Pero este hombre no está bien. Tal vez, como tenía que ver Aznar, pensaron que le podía dar una alferecía, un ataque de nervios, la epilepsia, enfermedad de los dioses. La tenía Alejandro Magno. Pero claro, queda muy mal en la tele. Te da un ataque de epilepsia, hasta que te ponen ahí algo en la boca para que no te tragues la lengua y esas cosas, pues es un problema. Lo hemos visto en las películas.
No creo que sea epiléptico, sería un esfuerzo excesivo para Mariano. Pero el caso es que le pasa algo. Y lo que le pasa ahora es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que decida Alemania, porque España hace tiempo que no tiene política propia. La política de Mariano ha sido ponerse al pairo y vamos a ver si cogemos el ciclo ascendente, que al final parece que lo hemos cogido. Reformas en España no ha hecho ninguna. Hemos bajado, hemos reducido muy significativamente el déficit que dejó Zapatero. Pero a cambio, la deuda la hemos pasado del 70% del PIB al 100% del Producto Interior Bruto. Esto es lo que ha hecho Mariano. Funcionarios y empleados públicos, 3.100.000 cuando llegó Mariano. 3.150.000 tenemos ahora. Diputaciones, 43 las que había. Ayuntamientos, 8.200 los que había. Autonomías, 17 las que había. Competencias del gobierno central, las que tenía. Reforma laboral, media. Todo lo que ha hecho es media reforma laboral, que encima la estropean en los tribunales de lo social. Independencia del Poder Judicial, cero patatero. Lucha contra el terrorismo etarra, ninguna, Bolinaga fuera. Lucha contra el separatismo catalán, tampoco. Bajada de impuestos, subida, la más fuerte que ha habido en la historia de España, la más salvaje de la historia moderna de Europa. Más de lo que pedían los comunistas en su propio programa electoral. Eso es Mariano Rajoy. ¿Y ahora qué? Pues ahora se reúne. ¿Qué va a hacer? Pues reunirse. Mariano Rajoy convoca de urgencia a la Comisión de Asuntos Económicos para analizar el resultado del referéndum y las consecuencias para España. Antes de concluir el recuento, decía el presidente del Gobierno que las reformas ayudarán a nuestro país. Pedro Sánchez, líder de los socialistas, pedía no dar la espalda a Grecia. En Twitter, Pablo Iglesias aseguraba: hoy en Grecia ha ganado la democracia. Lo que está ocurriendo en Grecia puede sin duda afectar a España y a otros países de la Unión Europea. Pero a España le va a afectar muchísimo menos que si no hubiéramos hecho las reformas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años. Por tanto, ahora podemos decir, pase lo que pase en Grecia, el euro seguirá adelante. Con independencia de cuál sea el resultado del referéndum y pese también a la gestión del gobierno de Grecia, lo que es evidente es que mañana lunes la Unión Europea no puede dar la espalda a Grecia y tiene que ayudar a un pueblo que lo está pasando mal. Vamos a ver, ¿por qué lo está pasando mal ese pueblo? ¿Ha pedido ayuda a ese pueblo? No. El pueblo ayer griego dijo no a Europa. Punto. Pero llega que este podía ser el monaguillo del Papa Francisco con el buenismo, siempre con dinero de los demás. ¿Pero qué pasa? ¿Que no se respeta la soberanía de Grecia? Dice ayer el Pamemos, dice que el de que baila la conga del orgullo gay, Pablo Iglesias, que ganó la democracia. O sea, que si hubiera ganado el sí, no hubiera ganado la democracia. La democracia, para los comunistas de Syriza y de Podemos, o para los nazis de Amanecer Dorado, consiste en ganar. Y si no ganan, no ha ganado la democracia. ¿Y a quién le ganaron? Pues como dice su amigo y proveedor y financiador Maduro. Ha ganado contra el terrorismo financiero y todas esas cosas. Pues, ¿qué pasa? ¿No vas a respetar? ¿No vas a respetar la soberanía griega? ¿Qué pasa? ¿Que los griegos no tienen dirigentes? ¿No tienen ministros de sanidad? ¿No tienen ministros de asuntos sociales? Sí, tienen. Que son los que ayer votaron no. Mientras en Grecia salga gratis chantajear a Europa, seguirán chantajeándola. Pero si no hay un país que haya robado más escandalosamente, utilizando su condición de pobre, a los supuestamente ricos. Pero es que no hay países ricos, hay personas ricas o pobres. Y en Europa hay personas que pagan impuestos o no pagan impuestos. Los griegos no pagan impuestos. 2 de cada 3 médicos privados en Grecia no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque el límite de pagar impuestos son 12.000 euros y todos, 2 de cada 3, cobran exactamente 11.999 euros. Y cuela. Como esto, todo. ¿Cuántos yates hay declarados en el puerto del Pireo? Está lleno de yates. 3.
Inspecciones de Hacienda, como las de Barcelona. ¿A cómo está el kilo del inspector? La corrupción es total. Que es que no pagan impuestos, porque además es igual. Luego llega a Europa y dice, ¡ay, nuestros niños! ¡Ay, nuestros ancianos! ¡Ay, nuestra soberanía! ¡Ay, nuestro orgullo! ¡Nuestro orgullo! Bueno, pues venga. Orgullo. Orgullo para comer y orgullo para cenar. Pero no nos pidan orgullosamente más dinero. No, Sánchez, bueno, si es que es el tío que ha puesto a los podemitas en el poder municipal de España. Si es que Sánchez es un peligro público. Unos son peligro por malos y otros por tontos, pero peligrosos son igual, ¿eh? Menudo pájaro. Bueno, y